¿Cómo andan? Por ahora bien. Bien, bueno, Tirando para no aflojar. sí. Y queda poco ya del año, Sí, por suerte Andrés. sí. Por suerte sí, la parte siempre, yo siempre digo, ¿no? La parte más pesada. Pero bueno, hay que hacer un parate, respirar profundo y decir, bueno, acá vamos con todos los trabajos, los parciales, los recuperatorios, bueno, todo lo que venga, ¿no? ¿Queda cuánto? Pues octubre, un mes y medio. Un mes y medio Sí. estamos. Profe, una consulta. Sí, Nada que ver, ¿no? bueno. En el 3K3 sigue dando diseño de sistemas. Este año sí. ¿El año que viene va a ser igual? Ah, no sé antes. Espero que sí. Yo espero que sí. A ver, eh, todos los años se hace revisión de profes, de asignaciones, no de asignaciones, sino de los cursos. A veces, yo por ejemplo, el año pasado estaba en 2 cursos de diseño, este año estoy en uno solo. Y cosas de la vida llevaron a que yo pudiera estar en uno solo. Entonces, mi curso histórico de diseño ha sido el 3K3, toda la vida. Yo siempre he estado en el 3K3, desde que empecé a ser docente. Por lo cual, espero y aspiro a que siga siendo docente en el 3K3. ¿Sí? Pero bueno, digo, es lo más seguro, pero siempre puede haber una eventualidad que haga que algo pase y que uno no esté ahí. Pero yo soy el profe, como ahí, junto con la profe del teórico, somos históricos, ahí siempre hemos estado en el mismo curso. Pero es un horario extraño para ustedes. Sí, es de 12 Es y la 5 siesta, a las 3, sí. Sí, sí. es la siesta. En realidad nosotros hacemos de 12:30 a 3. Claro. Todo continuado, porque el horario de la hora cero de la tarde, aunque ahora, bueno, ahí les digo, la hora cero de la tarde tiene un recreo ahí de 25 minutos, entonces retrasamos, empezamos más tarde y hacemos todo continuo. Eh, Sucede que, no sé si ustedes están al tanto, que se viene un cambio de plan. ¿Sabían eso? Sí, nos contó Felipe, que nos Ah, da paradigmas de programación. bien. Bueno, se viene un cambio de plan y yo no sé, De todos modos, más nosotros allá que de, empezamos con el plan viejo, eso no nos cambia. creo que sí, 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 sí. Sí. Eh, Bueno, pero que nos avisen con tiempo, así dejamos química entonces. Les van a avisar el que viene, lo implementa. A ver, que yo sepa, la otra vez, digamos, cuando se cambió el plan, eh, que sucedió, no hubo cursos para plan viejo y cursos para plan nuevo. ¿Sí? Pues se produjo el cambio en el 2008. ¿Profe, plan de qué? Yo no estoy Plan con de- Felipe el plan de acertado. estudios, Iván, es básicamente lo que dice qué materias, qué asignaturas vas a tener que cursar durante tu carrera y los contenidos de esas asignaturas. ¿Sí? Entonces, hubo una definición en el año 95, después en el 2008 hubo una revisión y un cambio de plan, eh, que fue más bien una adecuación, pero digamos, hubo un cambio allí. Y después, ahora se está viendo, se definieron nuevas incumbencias para los ingenieros, y bueno, hay toda una historia muy larga, digamos, pero bueno, se está pensando en las habilidades y los conocimientos para el ingeniero de acá a unos años, entonces, bueno, eso va a hacer que el plan de estudios cambie. ¿Qué quiere decir con esto? Que van a cambiar las asignaturas, que pueden cambiar incluso las dedicaciones horarias de las asignaturas, que pueden cambiar y que van a cambiar los contenidos,
¿sí? Probablemente ASI el año que viene ya no dé los mismos contenidos que esté dando este año, algunos sí y otros no. Denme un segundo. Ah. Que van a cambiar, sí, van a cambiar electivas, sin duda, van a cambiar materias de programación, probablemente digo, en esto de, que voy a decir, desarrollo web. Hoy tenemos algo de desarrollo web en tercero, pero en tercero en cuarto. Cuarto, si no me equivoco. Pero bueno, probablemente sí, haya cambio de electivas, haya cambio de contenidos en las mismas materias que hoy tienen otro contenido. Entonces, todo eso va a llevar a que haya una reacomodación. Los horarios, por eso les decía, que yo no estoy seguro si decía que había que mantener la cantidad de horas, de cursada, no sé bien, ¿sí? Pero podría ser que no comenzáramos en la hora cero, no lo sé. Pero bueno, eso se viene el año que viene, como les digo. La vez pasada que yo estuve, digamos, ya era docente cuando se produjo el cambio de plan, en el 2008, no había cursos con modalidad vieja o con modalidad nueva, ¿no? El cambio de plan se llevó adelante y que yo recuerde no había eso, ¿no? Así que por ahí decía Andrés seguramente porque en la nueva propuesta del nuevo plan de estudios se sacan materias como química. Pero es una propuesta, Andrés, tampoco hay nada definido. Eso se va a ver, digamos, en el transcurso de los meses que faltan y veremos ya para el año que viene cuáles son los contenidos de cada asignatura. Incluso te puede cambiar el nombre de las asignaturas. Así que, bueno, eso es lo que se viene. Pero, bueno, más allá de eso, sí. Este año, como te decía, estoy en el TK3 y espero que el año que viene también. ¿A dónde iba la pregunta? ¿Te querés inscribir en diseño en el 3K3? Sí, es una posibilidad. Pero, bueno, ahí, pero la idea es cursar todo en el 3K3 o solamente diseño. No, por lo menos diseño sí, el resto Ah, tengo bueno, averiguaciones que hacer. está bien, está bien, está bien, está bien. Y no conozco el resto de los docentes del 3K3, la verdad. Bueno, Andrés, serás bienvenido si te inscribís en el 3K3 y si lo sigue estando, serás bienvenido para cursar diseño. Lo único que me mata es el horario. ¿Viste? Es un horario muy de porquería. Es un horario muy de porquería. O haces todo a la siesta o después, si no, tenés que hacer generalmente algunos que hacen diseño en el 3K3 y después hacen la otra materia en el otro curso, ya se pasan a la noche. Ya se pasan a la noche. Porque con la mañana se pisa habitualmente en los otros cursos de tercer año. Entonces, bueno, por eso te digo. Pero bueno, no sé si el año que viene ya seremos presencial. Estimo que sí, pero digo, bueno, ustedes este año, lo que pasa es que no se han visto, pero este año han sido muchos los inscritos en el curso, en este curso. Pero bueno, en diseño somos más, así que bueno, eso sépanlo también, ¿no? Digo, nosotros hacemos todo lo posible y para darles las mejores clases, pero bueno, son muchos, ¿no? En general en todos los cursos de diseño son muchos, pero en el nuestro y en el 3K1 son los más numerosos. Son los más numerosos. Hablando alrededor de 120, 130. Bueno. Ahí me estaba llegando un mensajito de la profe Ana de decirles que mañana al mediodía van a estar las notas del rectorado.
Saben que mañana no tienen clase, ¿no? Sí, sí, sí. Mañana no hay clase. Ok. Por eso la profe me manda avisarles esto. Mañana van a estar las notas del recuperatorio del segundo parcial. Bueno. Ok. Bueno, gente, último tema teórico que vamos a ver antes de lo que va a ser de acá a 2 semanas el parcial. ¿Sí? O sea, hasta lo que vemos hoy, desde la unidad 4, perdón, desde la unidad 5, que habla de la elicitación de requerimientos, hasta lo que vemos hoy, el flujo de trabajo de requisitos. ¿Sí? Pero para hablar del flujo de trabajo de requisitos tenemos que hablar de... voy a grabar. Les decía, para hablar del flujo de trabajo de requisitos, primero tenemos que hablar del proceso unificado de desarrollo de software. ¿Y qué me pueden decir del proceso unificado de desarrollo de software? Allá han visto en la unidad 2, tiempo, estuvieron para el primer parcial. ¿Algo? No, habíamos visto que era un modelo de proceso de desarrollo, digamos, Sí. y que estaba muy orientado a UML y orientado a objetos. Bien, exacto, perfecto. Es un proceso que utiliza todo el lenguaje UML para desarrollar los modelos, que se basa en el paradigma de la orientación a objetos, es decir, que los modelos que construye son fundamentalmente para hacer desarrollos en el paradigma de la orientación a objetos, más allá que uno después lo pueda adaptar, digamos, pero fundamentalmente como utiliza UML y UML es un lenguaje de modelado para software orientado a objetos, este proceso va de la mano. ¿Qué más? ¿Proceso de desarrollo prescriptivo o ágil? Ágil, iterativo e incremental. Pero no es ágil. ¿Sí? No entra dentro de los marcos de desarrollo ágiles. Proceso prescriptivo, Andrés, porque te dice qué pasos tenés que seguir. ¿Sí? En qué orden, qué actividades tenés que desarrollar para construir el software. En los modelos ágiles, este es un modelo que incluso tiene documentación, ¿sí? Los modelos ágiles tienen otra mirada en términos de que no te dicen necesariamente cuáles son las actividades a desarrollar, ni los entregables, ni nada, ¿sí? Modelo prescriptivo. Si bien, como vos decís, dentro de lo prescriptivo es iterativo e incremental. ¿Qué significaba que fuera iterativo e incremental? Iterativo que se vuelve sobre lo mismo, digamos, mejorándolo, que también tiene que ver con incremental, que cada vez intenta entregar una versión más completa del trabajo. Muy bien, muy bien. Las iteraciones significa que vamos a realizar los mismos pasos varias veces, agregando nuevas funcionalidades, nuevo comportamiento, ¿sí? Mejorando, desarrollando nuevos aspectos en el software. Y eso nos va a dar diferentes incrementos. Perfecto. El incremento, en definitiva, es una versión del software que podemos entregar en términos de versiones beta o versiones ya definitivas. Bien, ¿cuáles eran? El proceso unificado tenía 3 características básicamente. Uno era iterativo e incremental. Las otras 2, Acá chusmeando toma de notas, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura. y centrado en el arquitecto.
Muy bien. Dirigido por casos de uso, lo que significaba era fundamentalmente que eran los casos de uso. Esos casos de uso que por allá, a principio de año, no entendían mucho qué representaban, pero ahora, si han visto, ¿sí? Ya hemos visto el concepto de caso de uso, nos van a dirigir todo el desarrollo. Porque son los casos de uso los que vamos a escribir, es decir, donde vamos a especificar los requerimientos. Son los mismos casos de uso que vamos a tomar y vamos a decir, bueno, vamos a hacer análisis de esos casos de uso. Vamos a empezar a construir modelos que nos permitan ver cómo los objetos van a trabajar para cumplir con ese caso de uso. Después vamos a diseñar los casos de uso. Y ahí vamos a empezar a ver cuáles son las vistas de la arquitectura relacionada con los casos de uso. Esos casos de uso son los que vamos a empezar a pensar en qué aspectos del diseño, cómo vamos a diseñar la interfaz o las pantallas, digamos, para esos casos de uso, cuáles van a ser ya los modelos que luego se van a implementar en el flujo de implementación, ¿sí? Es decir, vamos a codificar también en base a esos casos de uso. Vamos a ir creando código para responder a las funcionalidades planteadas en los casos de uso. Vamos a probar, vamos a hacer las pruebas en función de los casos de uso. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que son dirigidos por casos de uso, porque en definitiva son ese módulo, ¿sí? Esa porción de funcionalidad, lo que luego vamos a ir trabajando de manera iterativa, ¿sí? Para obtener la versión del producto. Bien. ¿Se acuerdan un poco? Vamos a hacer esto que yo les voy a presentar ahora. Al principio es un repaso, ¿sí? Recuerden que es un proceso de desarrollo de software, un proceso unificado, y que es genérico. Recuerden, no nos dice, este proceso sirve para desarrollo web, este proceso sirve para sistemas transaccionales. No nos plantea un universo acotado de proyectos en donde podemos utilizar el proceso unificado, sino que sirve para diferentes implementaciones en términos de lenguaje, para diferentes tamaños, para diferentes tipos de aplicaciones, de productos, ¿sí? Entonces, ustedes podrían seguir los pasos definidos en este proceso unificado de desarrollo. Me acuerdo que los autores habían sido tres tipos, digamos, grandes del desarrollo de software que se habían juntado y habían hecho como Exactamente. Uno era el autor de la metodología OOC, que era la metodología de orientación ingeniería de software orientado a objetos. El otro era el desarrollador o el creador, digamos, de lo que era principalmente una herramienta, ¿sí? Para el desarrollo y creador a su vez de los casos de uso, ¿sí? Y el otro desarrolló la metodología OMT. Entonces, estos tres, que eran como tres, sí, gurús de la industria del software en su momento, se unieron y crearon el proceso unificado de desarrollo de software, que son Rumbaugh, Jacobson y Buch. Exactamente. Así viene la historia de la versión, tal cual voy a decir. Ellos también fueron los precursores de la creación de UML, ¿sí? Cuando unen las diferentes metodologías que cada uno utilizaba, OMT, después OOC y demás, y otras, ¿sí? Rebecca Wilbur con sus CRC, digo, hay una serie de aportes que llevan a desarrollar justamente el lenguaje unificado de modelado. El lenguaje unificado de modelado que lo toma el proceso de desarrollo para decir, bueno, cuando yo haga, por ejemplo, estudie los requisitos, voy a utilizar el modelo de casos de uso que me proporciona UML.
cuando yo haga estudios o haga el análisis del dominio del problema, voy a utilizar el diagrama de clases que me provee web. ¿Sí? Entonces, proceso unificado de desarrollo usa el lenguaje para crear justamente esos modelos de software. Los modelos que ustedes han visto en términos de UML, ¿cuáles son? ¿Qué modelos han visto en términos de acuerdo a lo que es UML? Casos de uso, ¿qué más? El diagrama de clases. Ujú. ¿Y qué más? Hay uno más, no se me olviden. Acá lo tienen incluso en la imagen. Acá se ve acá atrás de donde. La máquina de estados. Ah, el diagrama de máquina de estado. Ustedes han visto diagrama de clases, diagrama de máquina de estados, diagrama de casos de uso. ¿Sí? Modelo de objetos del dominio, máquinas de estado y modelo de casos de uso. ¿Sí? El diagrama es una parte de cita, recuerden que después nosotros vemos el modelo que completa con otros elementos, lo que es el diagrama de casos de uso. Porque UML, por ejemplo, no dice, usted describa los casos de uso, no. UML es el lenguaje de modelado. Después, por ejemplo, lo que son las descripciones y demás, no entran dentro de lo que es UML, pero sí forman parte del modelo de casos de uso. Bien. Había dicho Andrés, sí, se considera la filosofía del paradigma orientado a objetos. Vamos a construir modelos orientados a objetos, fundamentalmente. Más allá de que haya herramientas que no son específicamente, o diagramas que no son los objetos, vamos a construir un software que por detrás, si vamos a utilizar clases, ya de por sí, va a ser un software orientado a objetos. Bien. El proceso unificado tiene estos conceptos básicos, ¿sí? Flujo de trabajo. El flujo de trabajo, ¿sí? Que son un set de actividades que tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar, ¿sí? Para cumplir con un determinado resultado de ese flujo de trabajo. Y esas actividades las van a desarrollar ciertos trabajadores para obtener determinados artefactos. Los trabajadores, en definitiva, son personas, ¿sí? Son roles de personas que van a realizar determinadas actividades, ¿sí? Y esas actividades nos van a dar, como resultado, artefactos, ¿sí? Entonces, ustedes, como ven aquí, tenemos trabajadores que realizan actividades y a partir de que realizan diferentes actividades, vamos a obtener determinados artefactos. Esa es la estructura del proceso unificado de desarrollo. Tenemos diferentes flujos de trabajo, donde trabajadores realizan actividades para obtener artefactos. ¿Cuáles son esos flujos de trabajo? En definitiva, son estos 5. El proceso unificado de desarrollo, en su versión original, plantea estos 5 flujos de trabajo. Después hay otros que en nuevas versiones se han ido agregando, ¿sí? Flujos de trabajo como el business modeling o el modelado del negocio. Después se han agregado flujos de trabajo que tienen que ver con el despliegue, es decir, con el llevar el software y la instalación propiamente dicha, o no. Hoy en día hay muchos software que no se instala, pero tiene que ver con el despliegue y cómo hacemos para que el software empiece a funcionar en un entorno productivo, ¿sí? Entonces, se van agregando, pero en el libro que ustedes tienen y lo que van a estudiar, digamos, tenemos estos 5. El flujo de trabajo de requisitos, ¿sí?
en donde las actividades que se realizan básicamente nos permiten identificar los requerimientos, ¿sí? Y construir un modelo considerando los casos de uso. Como resultado, entre otras cosas, del flujo de trabajo de requisitos vamos a obtener los casos de uso, los requisitos especificados, ¿sí? Vamos a justamente el flujo de trabajo de requisitos plantea, usted tiene que hacer el diagrama de casos de uso, tiene que definir los actores, tiene que definir los casos de uso, tiene que describir los casos de uso, tiene que hacer tipo de interfaz. Todas esas cuestiones que nosotros las hemos venido viendo en términos de la unidad 6 y la unidad 7, aquí ya especificados en términos de una estructura de actividad. Después tenemos el flujo de trabajo de análisis, ¿sí? En los casos de uso, si ustedes piensan en la descripción, básicamente lo que nos dicen es ¿qué hace el sistema? Bueno, en el flujo de trabajo de análisis, lo que hacemos es ver cómo los objetos van a interactuar entre sí para poder cumplir con esos pasos o esas definiciones realizadas en términos de lo que son las descripciones de los casos de uso. Entonces, si nosotros decimos, el sistema busca el cliente, bueno, vamos a ver y se construyen modelos que nos permiten visualizar de qué manera los objetos, qué objetos, van a colaborar entre sí para resolver la búsqueda del cliente. O cómo los objetos resuelven un registro de una venta, o cómo el software resuelve, ¿sí? Entonces, vamos a hacer diagramas donde vamos a ver los objetos justamente colaborar. Una vista interna. ¿Sí? Y ya en el diseño vamos a tomar esos artefactos y esos resultados del análisis para justamente hacer ya la implementación, como se dice, sin costura, el modelo sin costuras de la implementación. Cuando digo sin costuras significa que nosotros vamos a diseñar ya pensando en el lenguaje de programación, en el entorno, de qué manera después vamos a desplegar el software. Vamos a pensar en la arquitectura del software, ¿sí? En este punto del diseño en donde fuertemente se trabaja con la arquitectura del software y con los requerimientos no funcionales que le van a permitir, básicamente, llevar adelante en la realidad el software que nosotros habíamos pensado. En términos de la implementación, vamos a codificar, vamos a empezar a construir las clases, a desarrollar el código, a realizar pruebas. Las pruebas, digamos, que se realizan en la programación, las pruebas unitarias, y después, en el flujo de trabajo de prueba, vamos a hacer otros tipos de pruebas, con los casos de uso, pruebas de integración, pruebas de sistema, de tal manera de verificar, ¿sí? Determinar si hemos construido el software correctamente, en base a los requerimientos, ¿sí? Y justamente por eso decimos que los casos de uso van a guiar todos estos flujos de trabajo. Ya. Las características esenciales, que recién las mencionamos, dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo incremental. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Básicamente, los casos de uso, ¿sí? Van a ser, como les decía, los casos de uso van a ser los que se van a especificar en términos del modelo de análisis, se van a diseñar, se van a implementar y se van a probar. ¿Qué queremos decir con esto? Que ustedes piensen que en una determinada iteración, ¿sí? Van a decir, bueno, tenemos el caso de uso, registrar lavado o registrar solicitud de lavado de prendas, en función del ejercicio que nosotros trabajamos. Bueno, ok. Vamos a pasar en esa iteración, vamos a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo los objetos colaboran entre sí para poder registrar esa solicitud. Vamos a tener objetos
de pantalla, vamos a obtener objetos que se ocupan de la lógica, que les llamamos gestores o controladores, vamos a tener objetos de entidad, y esos objetos van a ir colaborando para cumplir con ese objetivo. Luego, en la misma o en otra iteración, habrá que hacer el diseño. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a implementarlo esto en tecnología web, ok. ¿Dónde y de qué manera ese objeto pantalla del análisis se va a ya quedar reflejado en términos reales, en términos de las clases que vamos a construir, en términos de las clases de entidad? Bueno, hay que conectarse a una base de datos. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a hacer el esquema de base de datos? ¿Cuál va a ser ese esquema? ¿Vamos a utilizar bases de datos relacionales? ¿Con qué motor? ¿Qué lenguaje de programación voy a utilizar? Es decir, todo eso que nosotros veníamos hablando en un nivel alto de abstracción, hay que llevarlo a una realidad y hay que construir modelos que reflejen justamente esa realidad, y luego vamos a hacer la implementación y vamos a empezar a construir o a codificar. Entonces, bueno, vamos a codificar, habrá gente que habrán escuchado, digamos, el front o el back, hay gente que se ocupa fundamentalmente de construir lo que son las pantallas y la interacción con el usuario, la gente del front. Habrá gente que se va a ocupar más de desarrollar el back, es decir, la lógica del negocio, que sucede ante esas interacciones que nos llegan a través del front. Después tendremos cómo nos conectamos a las bases de datos. Bueno, hay que construir todo el código, ¿sí? Y después hay que probar. Hay que probar los casos de uso. Y recuerden que justamente uno de los objetivos de la validación era construir las pruebas. Nosotros vamos a construir las pruebas, pero tomando de base, ¿qué? El caso de uso. Entonces, si el caso de uso tenía 10 pasos, donde nos decía cómo se tenía que comportar el software, vamos a tomar eso de base y vamos a construir casos de prueba. Los casos de prueba que nos van a decir, por ejemplo, bueno, vieron que nosotros decíamos, bueno, no sé, el encargado de atención selecciona el tipo de lavado para la prenda. Bueno, el caso de prueba ya no va a ser genérico. El caso de prueba va a decir, el actor logueado Germán Vélez va a seleccionar el tipo de prenda y dice cuál tipo de prenda, porque lo que estamos haciendo es la prueba, ¿sí? Entonces dice, debería existir un tipo de prenda que lo va a seleccionar. Y cuando seleccione ese tipo de prenda, le debería mostrar, por ejemplo, tal precio, ¿sí? Entonces, ustedes ya deberían, en los casos de prueba, se arman de esa manera, con datos, para ver si, datos reales que nos permitan comprobar si el software está funcionando de acuerdo a lo especificado, es decir, a aquello que hayamos visto en el modelo de caso. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos, profe. Ok. Gracias. Sí, profe. Bien, dirigido por casos de uso. ¿Sí? Y acá tienen la misma imagen que tenían recién y lo que yo les explicaba. Los distintos modelos que se van creando a partir de los casos de uso. Un gráfico que aparece en el libro del proceso unificado de desarrollo, no es nada nuevo, digamos, ¿sí? Aparece en el libro, en la bibliografía que ustedes tienen. Bueno, centrado en la arquitectura. El concepto de arquitectura, un concepto que es un tanto abstracto en principio, pero que nos define cuáles van a ser los aspectos más relevantes del software, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista estático o desde el punto de vista dinámico. Entonces, cuando hablamos de la arquitectura, son esas decisiones que nosotros tomamos que nos van a definir cómo vamos a organizar el software, ¿sí? Un software generalmente se organiza en subsistemas, y esos subsistemas a su vez se organizan en otras partes que pueden ser módulos o componentes. Bueno, ¿cómo vamos a organizar ese software? ¿Sí? ¿De qué manera vamos a plantear esa arquitectura? Porque cuando organicemos el software,
también podemos estar atendiendo a aspectos no funcionales, ¿sí? Ustedes piensan diferentes elementos en diferentes subsistemas, se tienen que conectar, tenemos que establecer interfaces, es decir, tenemos que establecer la forma en que esos elementos se van a relacionar y se van a comunicar. Esas interfaces van a hacer que distintos elementos unos le pidan a otros, ¿sí? Servicios o colaboraciones, y probablemente esa organización y esas interfaces y cuáles van a ser y cómo van a colaborar esos elementos respondan tanto a aspectos funcionales, pueden responder a aspectos no funcionales, porque, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a tener o voy a desarrollar software con que esas partes puedan tener o una granularidad fina o una granularidad gruesa. ¿Qué quiero decir con esto? La granularidad no es algo que yo les vaya a tomar en un examen, pero piensen que nosotros podemos hacer que las partes sean muy, muy, muy chiquitas, ¿sí? Es decir, que ese conjunto o esa parte del software que estamos construyendo, que en definitiva son clases, ¿sí? En definitiva después en la implementación son clases, pero yo esas clases las agrupo. Puedo agrupar de a muy poquitas clases, con lo cual voy a hacer que las partes del software sean muy chiquitas. Si yo hago que las partes del software sean muy pequeñas, voy a necesitar muchas relaciones, ¿sí? En vez, si yo agrupo, ¿sí?, en elementos más grandes, hago que la cantidad de relaciones entre los elementos sea menor, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Que si nosotros hacemos granularidad más gruesa, es decir, más gorditos esas partes del software, ¿sí?, vamos a tener menos relaciones y probablemente entre las partes el comportamiento sea más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ir por menos interfaces, tengo que tener menos colaboraciones en términos de esos módulos o esos componentes. En vez si tengo granularidad más chica, eso puede hacer que tenga que interactuar más en términos de las interfaces y haga que el software, ¿sí?, requiera más tiempo, y eso puede dar lugar, por ejemplo, puede responder a una necesidad de un requerimiento no funcional de tiempo de respuesta. Puede haber requerimientos no funcionales que me digan, este sistema se va a comunicar con un sistema de cobro, con Mercado Pago. Bueno, entonces significa que entre las partes del software que yo voy a construir, tengo que tener algo que me permite esa interacción. Vamos a tener que definir qué elemento estructural nos va a permitir interactuar, por ejemplo, con Mercado Pago. ¿Sí? Y de esa manera nosotros vamos organizando el software, de tal manera que vamos a tener la arquitectura. En una vista arquitectónica, básicamente orientada, donde vamos a ver el software, y vamos a tener estas diferentes partes relacionadas, y nosotros, es como un mapa del software, si se quiere, en términos de que podemos mirarlo y podemos entender la totalidad del software, ¿sí? Eso nos va a permitir la arquitectura, y que nos va a guiar esa arquitectura, esa definición de la arquitectura va a guiar todo el desarrollo, ¿sí? ¿Por qué guiar? Porque vamos a decir, bueno, son decisiones que tomamos que van a afectar a todo el software. Granularidad fina o granularidad gruesa. Interfaces, ¿qué tipo de interfaces vamos a tener con otros sistemas? ¿Cómo vamos a organizar los subsistemas que tenemos? Esas definiciones iniciales, si bien la arquitectura se va construyendo a cada momento, hay ciertas definiciones que van a guiar todo el desarrollo. Recuerden que las vistas de un sistema con UML eran 5. Cada vista, en definitiva, nos va a permitir, ¿sí?, tener una proyección de cómo se organiza y estructura el sistema, ¿sí? Son las vistas arquitectónicas, todas unidas por la vista de casos de uso, donde vamos a ver el comportamiento, y luego tenemos las otras 4.
La vista de diseño, la vista de implementación, la vista de despliegue y la vista de proceso. Son puntos de vista, son miradas que nosotros tenemos sobre el sistema en donde vamos a tocar algún aspecto relevante. En la vista de casos de uso vamos a ver el comportamiento, en la vista de diseño vamos a ver lo que son fundamentalmente las clases, las interfaces, y cómo se colaboran, ¿sí?, entre sí. Después vamos a tener la vista de procesos, vamos a ver allí los mecanismos de sincronización y concurrencia, la vista de implementación, en donde vamos a ver de qué manera vamos a definir lo que son los archivos y cuáles van a ser los componentes, ¿sí? Esto es en términos de software, y la vista de despliegues, que son ya los nodos de hardware, es decir, dónde vamos a desplegar o dónde vamos a ejecutar el software, ¿sí? Bueno. Y, centrado en la arquitectura, ¿sí? Básicamente los casos de uso definen la función y la forma del software que lo define la arquitectura. Ya todo esto lo he mencionado. Iterativo incremental, lo que me había explicado Lorenzo hace un rato. Las iteraciones hacen referencia a una serie de pasos en el flujo de trabajo. ¿Qué es una iteración? Hacer requisitos, hacer análisis, hacer diseño, hacer implementación y hacer pruebas, ¿sí? Una vez. Después podemos tener muchas iteraciones. En la iteración 1 pasamos por todo eso, en la iteración 2 volvemos a pasar por esos flujos de trabajo, y en la iteración 3 y así. En cada una de esas iteraciones vamos a tomar diferentes casos de uso para hacer análisis, para hacer diseño, para hacer implementación. Es decir, esto es iterativo e incremental. Entonces, cuando nosotros vamos pasando y vamos haciendo iteraciones sobre los flujos de trabajo, vamos a ir obteniendo un crecimiento en el producto. En cada iteración, como ven, tratamos un conjunto de casos de uso. Y de tal manera que, si nosotros vemos los flujos de trabajo y las iteraciones, ¿sí? Iteración 1, iteración 2, es decir, hacemos requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba, y obtenemos, cerramos la iteración 1. Volvemos a hacer requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, y ya terminamos la iteración 2. Una iteración es un paso, pero esos pasos por los diferentes flujos de trabajo se van a ir repitiendo, ¿sí?, de tal manera que vamos a ir obteniendo incrementos del software, ¿sí?, al final de cada iteración. Lo interesante de este gráfico también es poder observar que, fíjense, el trabajo de requisitos se da al principio y luego se empiezan a desfasar los otros flujos de trabajo. Yo voy construyendo y voy definiendo los requisitos, y una vez que tengo un gran volumen de requisitos, tengo fundamentalmente el trabajo de análisis, y una vez que he finalizado el grueso del trabajo de análisis, tenemos el grueso del trabajo del diseño. Acompañando al diseño, como el diseño ya tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a construir el software, tenemos la implementación, ¿sí? Fíjense que el trabajo de prueba va tomando, ¿sí?, un poco de envergadura en las primeras iteraciones, pero tiene su pico de trabajo después de la implementación, ¿sí? Esto nos muestra un poco la secuencialidad en términos de carga de trabajo de cada uno de estos flujos del proceso. Cada ciclo, ¿sí?, va a producir una nueva versión del sistema, les decía. El producto, recuerden, cuando hablamos de producto en términos del proceso, estamos hablando no solamente del código, ¿sí?
Eso ténganlo siempre en cuenta. El producto es el código más los modelos, más las especificaciones, más la arquitectura, más, ¿sí? Ese producto que nosotros estamos diciendo, sí, es lo que se ve ejecutándose más todo lo que tiene por detrás. Toda la documentación, las definiciones y las especificaciones. Ya. Cada ciclo, ¿sí?, consta de 4 fases. Inicio, elaboración, construcción y transición. Perdón. El inicio. En el inicio, como ustedes, si ustedes recuerdan la imagen que vimos recién, en el inicio básicamente tenemos fundamentalmente el trabajo de requisitos. ¿Por qué? Porque en esta fase se define el proyecto, cuál va a ser el alcance, ¿sí?, qué se va a necesitar, a dónde se quiere llegar en términos de el producto final, ¿sí?, las principales funciones, la viabilidad, bueno, todo eso que puede o no estar especificado en el proceso de desarrollo, forma parte de la fase de inicio. Estimar tiempos, hacer el plan, definir el alcance. En la elaboración, donde tenemos fundamentalmente trabajo fuerte de requisitos y también de análisis, especificamos los casos de uso, ¿sí?, fundamentalmente, y diseñamos la arquitectura. En la fase de construcción, en donde el fuerte se da en términos de el flujo de trabajo de diseño y el flujo de trabajo de implementación, se hace el producto, se codifica y se prueba. Y en la fase de transición, tenemos el fuerte de las pruebas, el producto es versión beta, hacemos la instalación, la prueba del sistema por parte de los usuarios, se hacen ajustes, se acelera. ¿Sí? Estas son las 4 fases en las cuales después se van a enmarcar las distintas iteraciones. Y con esto hemos visto el repaso del proceso unificado. Vamos a ver ahora el flujo de trabajo de requisitos, ¿sí? Nos quedan unas filminas en donde ahora yo les voy a presentar específicamente el flujo de trabajo de requisitos. Son 8:55, les propongo que nos tomemos 5 minutos, se levantan, se despejan, caminan un rato, toman un café, y nos vemos acá a las 9. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De nada. Dale, profe. Bueno. El flujo de trabajo de requisitos. El flujo de trabajo, recuerden, era un conjunto de actividades realizadas por trabajadores que nos permitían obtener artefactos, ¿sí?, con los resultados de esas actividades, ¿sí? El flujo de trabajo, si ustedes recuerdan, entonces, es el primero de los flujos de trabajo, tiene una gran carga de trabajo en la fase de inicio y en la fase de elaboración, ¿sí?, en donde se planifica, se define el proyecto en la parte de inicio y se empieza a definir las principales funcionalidades, y acá se capturan todos los requisitos del software que vamos a construir. Este flujo de trabajo tiene por objetivo, ¿sí?, lograr, ¿sí?, una descripción del sistema de acuerdo con lo que quiere el cliente, ¿sí?, dejando en claro qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer el software, ¿sí? En definitiva, vamos a, en este flujo, capturar los requisitos, ¿sí?, construyendo casos de uso. Y con esa captura de requisitos, a través de casos de uso, vamos a decir qué tiene que hacer, pero también vamos a indicar,
incluso de acuerdo a lo que se establecía en el documento de especificación de requerimientos, que no tiene que hacer el sistema. De esta manera, lo que hacemos es capturar requerimientos para guiar el desarrollo justamente hacia el sistema correcto, de acuerdo a lo que veíamos en esto de decíamos que es dirigido por casos de uso. ¿Sí? ¿Por qué vamos a guiar? Porque a partir del caso de uso nosotros vamos a analizar, diseñar, implementar, probar. Entonces, son estos casos de uso, ¿sí?, los que vamos a tomar de base. Por eso la importancia de este flujo de trabajo. Entonces, en el flujo de trabajo de requisitos, van a ver que en la bibliografía plantea que se pueden hacer un conjunto de actividades previas. ¿Sí? Ese conjunto de actividades previas puede pasar por comprender el contexto del sistema. Esa comprensión del contexto, recuerden, esto ya lo hemos visto en la unidad 6, esa comprensión del contexto puede provenir del modelo de objetos del dominio del problema, que nosotros puede ser que hayamos construido un diagrama de clases para entender el dominio, o puede provenir del modelo de negocio. Esas eran las dos entradas cuando hablamos de comprender el contexto del sistema. Podríamos haber enumerado los requisitos candidatos, capturar los requisitos funcionales a través del listado de requerimientos detallados, por ejemplo, y haber capturado o identificado los requisitos no funcionales. Es decir, como entradas, ¿sí?, para este flujo de trabajo podemos tomar esta información. ¿Sí? Y si ustedes piensan, era un poco cuando veíamos los casos de uso, sin haber visto el flujo de trabajo, decíamos, bueno, ¿qué nos sirve para construir este modelo de casos de uso? ¿Qué nos va a servir? Y esos requisitos que ya habíamos detallado, nos va a servir seguramente el diagrama de clases, incluso nos puede servir algo que no está aquí, que son los diagramas de máquinas de estado. Incluso nos puede servir ese modelo de negocio que nosotros hayamos construido. Estos pueden ser actividades previas para entender el dominio y llegar a la etapa de la captura de requisitos. ¿Sí? Bien, ¿cómo enumerábamos los requisitos? A partir de las técnicas de licitación, íbamos a tener cuáles eran los requerimientos candidatos del software. ¿Sí? Después, por otro lado, íbamos a tener el modelo del dominio, el modelo de negocio como comprensión del contexto, la captura de los requisitos no funcionales, ¿sí?, generales o asociados a un caso de uso, y la captura de los requisitos no funcionales, asociados a un caso de uso en términos generales, y la captura de los requisitos funcionales a través de los casos. Entonces, ¿cuáles son los trabajadores y los artefactos? Bien, estos son roles, no es que sean título de carrera, de grado, no. Estos son roles que pueden desempeñar diferentes personas. ¿Sí? Tenemos el analista de sistemas, tenemos el especificador de casos de uso, el diseñador de la interfaz de usuario y el arquitecto. Cada uno de estos trabajadores van a ser responsables de uno o más artefactos. ¿Sí? El analista de sistemas es responsable del modelo de casos de uso. El modelo de casos de uso que está conformado por todos los elementos de casos de uso. Actores, casos de uso, los prototipos de interfaz. Después vamos a tener el analista de sistemas responsable también de la definición de actores del sistema y del glosario. ¿Sí? Ya vamos a ver cada uno de estos artefactos. El especificador de casos de uso es responsable del caso de uso propiamente dicho. El diseñador de la interfaz de usuario es responsable de los prototipos de interfaz. Y el arquitecto responsable de la descripción del arquitecto. Estos son en definitiva los artefactos. Si yo les voy a preguntar en el parcial, bueno, ¿cuáles son los artefactos? Estamos hablando de esto. Y podemos hablar de quiénes son responsables de qué artefactos. ¿Sí?
Y estas son las actividades. Encontrar actores y casos de uso. Priorizar los casos de uso, lo hace el arquitecto. Detallar el caso de uso, lo hace el especificador de casos de uso. Y como después de detallar viene la creación del prototipo de interfaz y la estructuración del modelo de casos de uso. ¿Sí? Fíjense que todas estas actividades, salvo priorizar los casos de uso, ustedes ya las han hecho. Ya las hemos visto. Hemos visto cómo encontrar actores, cómo encontrar casos de uso. Hemos detallado los casos de uso. Hemos prototipado la interfaz y hemos estructurado el modelo de casos de uso. ¿Qué significa esto de estructura? Básicamente, crear diagramas en donde vamos a empezar a trabajar con relaciones entre casos de uso, extensión, inclusión. Entonces, esas 4 actividades, ya que ustedes las pueden interpretar fácilmente. El tema es lo que refiere a la priorización. ¿Sí? El tema de la priorización va orientado, por ejemplo, a tener un MVP primero con requisitos que sean, o sea, con casos de uso que sean de prioridad alta y después ir Ujú, agregando funcionalidades. ujú, exactamente. A eso se refiere. Cuando se plantea, no sé si han escuchado con la MVP, el producto mínimo viable, esto significa que nosotros vamos a indicar cuáles son los casos de uso que vamos a desarrollar primero. ¿Sí? Después vamos a encontrar prioridad alta, prioridad media, prioridad baja, podremos ir dándole números a las prioridades, pero en definitiva nos van a guiar, ¿sí?, esas iteraciones en términos de qué casos de uso vamos a ir tomando en cada una de esas. ¿Sí? Bien. El modelo de casos de uso. El modelo de casos de uso, el primero de los artefactos, ¿sí?, va a contener actores, casos de uso y las relaciones entre estos. El modelo, ojo, el modelo y no el diagrama. ¿Sí? Estamos hablando del modelo de casos de uso. Una de las partes que podemos incluir en ese modelo es el diagrama de casos de uso. Pero el modelo básicamente tiene actores por un lado, los casos de uso, y las relaciones entre actores y casos de uso. ¿Sí? Entonces, básicamente, se pueden considerar los patrones, pero dice que si el modelo es muy grande, podemos subdividir ese modelo en paquetes, ¿sí?, que nos permitan hacer más fácil la interpretación de ese modelo de casos de uso. Y cuando hablamos de paquetes, estamos hablando de agrupar casos de uso por algún determinado criterio. Podemos, supónganse, sistema, 500 casos de uso. ¿Sí? Un sistema medio grande, mediano grande. Bueno, ¿cómo hacemos para ver los 500 casos de uso? Imposible tener el mapeo de los 500. Bueno, entonces podemos agrupar, por ejemplo, por actor. Entonces podemos crear paquetes por actor. O podemos crear paquetes por módulos del sistema. O podemos crear paquetes por determinadas funcionalidades. O podemos crear paquetes por procesos de negocio. Entonces, el paquete nos va a permitir justamente agrupar y tener una mirada más reducida en términos de cantidad de casos de uso. La suma de todos los paquetes nos va a permitir tener la mirada completa del sistema. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere el modelo de casos de uso. El glosario, ¿sí?, que ustedes lo van a ver, que es responsabilidad del analista de sistemas, define términos, ¿sí?, lo que es un glosario, ¿sí? Nos va a permitir tener determinados términos que los vamos a poder compartir en términos de la definición y lo que significa el resto del equipo. Después vamos a tener, y obviamente el analista de sistemas, ¿sí?, es responsable del actor. Ustedes ya saben muy bien lo que es un actor, ¿sí? Está definido en la unidad 6. Después tenemos
el prototipo de interfaz, que a partir de ese prototipo de interfaz vamos a ver de qué manera interactúan personas o usuarios con el sistema. Van a ir acompañando a los casos de uso, y después vamos a tener, por el otro lado, el artefacto de descripción de la arquitectura, ¿en dónde? Entendiendo lo que es la arquitectura, y entendiendo en el punto en el cual estamos, siendo que es el primer flujo de trabajo, ¿sí? La mirada del modelo de casos de uso va a tener los casos de uso más representativos o más significativos para el software, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a incluir como parte de esa descripción de la arquitectura? Los casos de uso más relevantes, con funcionalidad más importante o crítica para el software que estamos desarrollando. ¿Sí? Eso es la descripción de la arquitectura. Ustedes recuerdan, la arquitectura nosotros veíamos que eran 5 vistas, y al medio la vista de casos de uso, la vista arquitectónica de casos de uso. Cuando hablamos de la arquitectura estamos diciendo cuáles son los casos de uso más relevantes para todo el sistema, ¿sí? De tal manera de poder entender rápidamente y al inicio de nuestro trabajo esas funcionalidades que son críticas. A partir de allí tomar decisiones, dejarlas reflejadas en la arquitectura y que eso nos guíe el resto del desarrollo. ¿Sí? Bien. Estos son los artefactos. Fíjense que no incluía actor y caso de uso por el hecho que nosotros ya lo hemos visto en otras clases anteriores. En términos de las actividades, encontrar actores y casos de uso. La primera, ¿sí? Encontrar los actores y describir el rol. La tablita, ¿se acuerdan? Actor con rol. Una vez que encontramos los actores, ¿sí? Y recuerden que había diferentes técnicas y diferentes preguntas para encontrar estos actores. Ustedes ya las tienen en la clase de unidad 6, pero quién interactúa, cuál es el software, cuál es el hardware que puede interactuar, quién necesita algo del sistema, quién necesita obtener reportes a partir del sistema. Bueno, hay toda una serie de preguntas que a ustedes les permitirían encontrar los actores. Encontramos, ¿sí? Estas son dentro de las actividades, los diferentes pasos, encontrar actores y encontrar casos de uso, ¿sí? Entonces, partimos de esos actores que hemos identificado y vamos viendo de qué manera pueden utilizar el sistema o qué necesitan del sistema. Esos primeros casos de uso van a ser casos de uso candidatos, ¿sí? Generalmente en esto de encontrar los casos de uso, lo primero que vamos a encontrar son los casos de uso esenciales, ¿sí? Aquellos que son lo que hacen a la funcionalidad más relevante e importante del sistema. Y luego se identifican generalmente los casos de uso de software. Recuerden que lo que plantea el proceso no es encontrar todos los actores, encontrar todos los casos de uso al mismo tiempo. Esto es iterativo. Encontramos un conjunto de actores, encontramos un conjunto de casos de uso, los vamos describiendo, ¿sí? Donde esa descripción no es la descripción detallada, es simplemente el objetivo, recuerden siempre, ¿sí? Y vamos a tener la descripción del modelo de caso de uso completo, en donde vamos a tener cuál es el alcance del software, este modelo de casos de uso que está incluyendo y que está dejando fuera. Una vez que tenemos, ¿sí?, el modelo de caso de uso completo, ¿sí?, vamos a construir justamente el diagrama de caso de uso. ¿Sí? Entonces podemos tener, en esta descripción del modelo de casos de uso, vamos a describir qué está incluido y qué no en el software. Y podemos crear diferentes diagramas, incluso podrían crear diagramas asociados a los paquetes que yo les decía previamente. ¿Sí? Luego vamos a priorizar los casos de uso. Esto que planteaba Andrés. Bueno, un MVP, sí, poder definir cuáles son los de
prioridad más alta y aquellos que vamos a atacar en las primeras iteraciones. ¿Sí? Generalmente esa prioridad está dada por la criticidad, por la complejidad del caso de uso, porque representa el core del negocio o porque en un desarrollo, si se quiere, más ágil, podría ser lo que el Product Owner nos dijo que primero deberíamos desarrollar. Y entonces desarrollamos ese conjunto de funcionalidades primeras, esos son los que van a tener la prioridad para pasar al resto de los flujos de trabajo. Esa priorización es justamente eso, determinar los casos de uso necesarios para el desarrollo de las primeras iteraciones. Una vez que tenemos de ese encontrar actor y caso de uso, que puede ser que tengamos todo ya identificado, vamos priorizando, a partir de esa prioridad detallamos. A partir de esa prioridad vamos a llevar al caso de uso al detalle, a describirlo. Aquí es donde describimos el caso de uso. Y una vez que detallamos el caso de uso, pasamos al prototipado de la interfaz. Si el caso de uso es un caso de uso que interactúa con un usuario, con una persona, podemos construir un prototipo de interfaz que nos va a ayudar tanto en la interpretación del caso de uso como en las tareas de verificar y validar estos requerimientos. Y por último, la actividad de estructuración del modelo de casos de uso significa definir relaciones en ese diagrama de casos de uso de extensión, de inclusión o de generalización. ¿Sí? Y eso es lo que está explicado ahí. De extraer descripciones de funcionalidades generales y compartidas. ¿Sí? Eso básicamente cuando hablamos de la inclusión. Funcionales adicionales u opcionales, hablamos de la extensión. Y comportamientos compartidos o extensiones a través de la generalización. ¿Sí? Bueno, de esa manera, estas son las 5 actividades del flujo de trabajo de requisitos del proceso unificado. En resumen, ¿qué hemos visto? Hemos recordado un poco el proceso unificado, ¿sí? Entendiendo que este flujo de trabajo de requisitos es el primero de 5 que tiene su carga de trabajo en las fases de inicio y de elaboración, que utilizamos UML en el marco del proceso unificado de desarrollo para crear los diferentes modelos. ¿Sí? En el caso del flujo de trabajo de requisitos, el diagrama que vamos a utilizar es el diagrama de casos de uso. Este diagrama de casos de uso, ¿sí? Que es un diagrama de comportamiento, pero tiene la particularidad que es un diagrama de comportamiento que es estático, que vamos a tener diferentes actividades, son 5 en el caso del flujo de trabajo de requisitos, ¿sí? A cargo de diferentes trabajadores y vamos a obtener diferentes artefactos. En este sentido, lo que hay que considerar es, incluso, van a ver que cada uno de esos artefactos, o varios de esos artefactos, se obtienen o se van construyendo fundamentalmente en cada una de estas actividades. ¿Sí? El actor y el caso de uso, en el encontrar actores y casos de uso, la descripción de la arquitectura y la priorización, el detallar un caso de uso con caso de uso, el artefacto caso de uso, el prototipado de la interfaz, vamos a hablar del artefacto prototipo, y el estructurar el modelo de casos de uso, hablamos del modelo, de los casos de uso. Entonces, cada una de esas actividades también está relacionada en definitiva a determinados artefactos. Este flujo de trabajo lo que pretende es capturar los requisitos y guiar el desarrollo del sistema. ¿Está? Bueno. Profe, ¿puedo volver un segundo sobre lo de
Generalización, inclusión y extensión. ¿Cómo es Acá. eso? Sí, como me perdí ahí, no Que caché cuando la relación. estructuramos el modelo de casos de uso es básicamente encontrar extensiones, inclusiones o generalizaciones entre casos de uso. ¿Sí? La relación de inclusión, acuérdate que es funcionalidad que es compartida por varios casos de uso, entonces la separo y genero las relaciones de inclusión. Si yo voy a encontrar funcionalidad que es opcional, voy a obtener o voy a definir relaciones de extensión en el modelo de casos de uso, concretamente en el diagrama. Y si hay comportamiento compartido, vamos a utilizar la generalización. ¿Sí? Acordate que la generalización es una relación entre casos de uso que se utiliza un poco, pero que nos permite capturar comportamiento común entre dos o más casos de uso. ¿Sí? Eso Que la se diferencia que hace, tiene... sí. se hace una vez ya está detallado el caso de uso. Sí, una vez No está hay. detallado el caso de uso, a ver, esto se va haciendo a la par, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo escribo el caso de uso 1 y el caso de uso 2 y me doy cuenta que tienen una funcionalidad en común, voy, genero el caso de uso de inclusión, vuelvo al detalle del caso de uso y lo vuelvo a trabajar. Pero lo que plantea acá es que esas relaciones uno las puede entender y las puede capturar mejor cuando uno ya ha escrito el caso de uso. ¿Entiendes? Entonces, Claro. porque si no, la relación de inclusión o la relación de extensión quedan en una mirada del diagrama que después hay que ver si se hace realidad en términos de la escritura del caso de uso. Uno puede decir, yo encontré, o yo pensé, antes de escribir el caso de uso, que estos dos van a tener una parte en común. Y resulta que cuando voy a escribir, en realidad no era tan en común o tiene algo distinto que hace que no sea factible la inclusión. ¿Entiendes? O Claro. cuando escribiste un caso de uso dijiste, me quedó de 25 pasos. Es como mucho para un caso de uso, hay que separarlo. Entonces, por eso aparece después del detalle del caso de uso. Como así podría pasar que se detalle, o sea, un caso de uso dos veces por Claro, inclusión y que te des cuenta, ya lo tenés detallado, digamos. exactamente. Ah, está, listo. Absolutamente. Bueno, gente, con esto terminamos los contenidos para el parcial. Esta es la bibliografía, ¿sí? Fundamentalmente, obviamente, el libro del proceso unificado de desarrollo, ¿sí? El capítulo 6 del libro de desarrollo, del proceso unificado de desarrollo. ¿Sí? Bueno. Ok. Profe, se me cortó. ¿El capítulo cuánto dijo? El 6 del proceso unificado de desarrollo, si no me equivoco. Gracias. Bueno. Ok, gente. Entonces, con esto estaríamos ya cerrando los contenidos para el parcial. El parcial, recuerden, de acá a 2 semanas, va a tener como contenidos la unidad 5, 6, 7, ¿sí? Y esta partecita de la unidad 8, que es el flujo de trabajo de requisitos. ¿Por qué digo esta partecita? Porque hay otra parte del flujo de la unidad 8, que es el flujo de trabajo de análisis, y eso no va al parcial. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después del parcial, el flujo de trabajo de análisis, que es la introducción a la materia de tercero, que es diseño de sistema. Entonces, el esquema del parcial, lo vamos a charlar en detalle en la próxima clase, pero va a ser similar al primer parcial. Preguntas que pueden ser desde múltiple opción, verdadero o falso, ¿sí? Seleccionar una entre varias, y pueden ser las opciones múltiples de respuesta única o de respuesta múltiple, ¿sí? Y una pregunta de desarrollo. ¿Sí? Va a ser el mismo esquema que el primer parcial. Eso, recuerden que el 13
ya vamos a hablar la clase que viene el horario y demás, pero básicamente van a tener el mismo tiempo que para el primer parcial, se va a trabajar de la misma manera. ¿Sí? ¿Estamos? Es el 13 de octubre, ¿no? Sí, señor. Así ya nos liberamos de ese tema ustedes y ya se quedan con lo que es los prácticos o eventualmente con un recuperatorio en caso que tengan que recuperar alguno de los parciales teóricos. ¿Sí? Bien. No, el miércoles que viene yo esperaría que ustedes traigan, si tienen alguna duda, alguna consulta respecto del material, respecto a lo que han estudiado, si hay algo que quieran ver. Sería como una clase de repaso. Si quieren, vemos prácticos. Yo no tengo problema. ¿Sí? Podemos ver prácticos, pero me parece que siendo la clase antes del parcial, viene bien por ahí un resumen, atender por ahí consultas o algo que no se haya entendido de las clases conceptuales. ¿Sí? El recuperatorio teórico. A ver. Ya te digo. Es como 3 semanas después. Si no me equivoco. Lo estoy buscando. Sí, el 10 de noviembre. Ok. El día se recupera uno de los dos teóricos. Ok. Porque en el caso del teórico tienen un solo recuperatorio. Les tiene que ir bien en uno de los dos parciales para poder recuperar el otro. Flores, Jorge. Entiendo que la pregunta es para levantar nota. Sí, profe. Sí, vean la mejor nota. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda? ¿Están pudiendo ver los... Sí, Lorenzo, sí. No, que por mi parte está todo bien. Bueno, ¿están pudiendo ver los videos? ¿Están accesibles? Ninguno me ha dicho nada. Entiendo que sí, que no tienen problemas, ¿no? No los he visto, profe. He estado con otros parciales. Ok. ¿Alguno los ha visto? ¿Un video de las clases grabadas o hay más? No, los que están en YouTube. No. Pero digo, ¿son videos de nuestras clases grabadas o hay contenido extra, digamos? No, bueno, el